Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos aquí en su programa Hablemos de. Queremos darle las gracias y la bienvenida a todos ustedes que nos sintonizan a través de este medio y gracias también al maestro, director del Instituto Ciudad de Manuel. Él va a estar con nosotros eh, dándoles una respuesta a las muchas preguntas que ya tenemos de por sí con todo esto que está sucediendo aquí y en todo el mundo. Muy buenas noches, maestro. Qué bueno que nos visita, que está con nosotros. Muy buenas noches, hermano Damián. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Me presento, soy el hermano José Salazar. Por la gracia de Dios, soy director del Instituto Bíblico Ciudad de Manuel, del cual también soy maestro de historia. Me da muchísimo gusto estar aquí. Quiero saludar a toda su audiencia. Le pedimos a Dios que sea de bendición esta transmisión, que las vidas que escuchen esta transmisión sean tocadas. No tenemos ningún propósito de presentarnos tanto a nosotros mismos, sino presentar a nuestro Señor Jesucristo, ya Él crucificado y resucitado. Y le doy gracias a Dios que los puedo saludar a nombre de mi Señor, de mi Salvador Jesucristo. Y también les traigo un saludo de parte de nuestro pastor, Miguel Aguilera, quien es el fundador también del Instituto Bíblico Ciudad de Manuel. Gracias por el saludo. Y bueno, vamos a entrar en materia porque creo que las preguntas nos van a absorber bastante tiempo y las preguntas que ustedes también tengan ahí en casita, háganoslas saber, por favor. Ahí escríbanoslas. Tenemos abierto nuestros medios, tenemos abierto el chat para que puedan pasarnos las preguntas y aquí les vamos a responder o vamos a tratar de juntos entender mejor esta situación. Maestro, hay una pregunta que yo creo que ha pasado por la cabeza de cualquiera ahorita en esta contingencia, en esto que se suscitó a nivel mundial. ¿Es esto un castigo de Dios? Muchas gracias por comenzar con esa muy difícil pregunta. Antes de contestar cualquier pregunta o intentar contestar cualquier pregunta, le hago la misma promesa que le he hecho a todos los estudiantes, que por la gracia de Dios, Dios me ha permitido tener a través de los años. Cuando no sé la respuesta a algo, simplemente les digo no sé. Si me hacen una pregunta y no sé la respuesta, no me va a llegar en ese momento de algún lugar. Yo no soy profeta, yo no soy pastor, solamente soy maestro. Pero esta pregunta es muy difícil, pero muy importante. ¿Es esto un castigo de Dios? Para sentar las bases de la respuesta, primero tenemos que clarificar desde dónde partimos para contestar esta tan difícil pregunta. Y la única fuente de autoridad y la única revelación verdadera que no falla, como dijo el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura. Se refiere a las Sagradas Escrituras. Entonces, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, nuestro Dios Todopoderoso, el Dios que creó los cielos y la tierra, es el Dios Todopoderoso que tiene todas las cosas bajo su control, que sabe todo acerca del pasado, del presente, del futuro, y que nada escapa a su soberanía. Pero esta revelación que tenemos de Dios en las Sagradas Escrituras es maravillosa, porque tanto vemos la capacidad de Dios para intervenir en los asuntos de los seres humanos y castigar, tanto directamente a individuos como a naciones, como al mundo entero, y lo vimos como el diluvio. En el capítulo 6 del libro de Génesis, no hay absolutamente ninguna duda de que Dios intervino, de que Dios fue el que lo causó, de que Dios fue el que mandó que esto sucediera así. Más adelante tenemos que son castigadas una serie de ciudades en la llanura de Zoar, en el capítulo 19 de Génesis, más notoriamente o famosamente Sodoma y Gomorra. Y quedó bien claro que fue juicio de Dios, que fue Dios el que hizo llover fuego y azufre del cielo. Entonces nuestro Dios tiene la capacidad y ha demostrado y nos ha revelado que sí lo hace, que interviene y que castiga. Pero a menos de que Dios hable directamente y nos muestre claramente que Él está efectuando un castigo, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de tratar de decir que porque algo malo sucede en el mundo, es castigo de parte de Dios. El Nuevo Testamento nos muestra una faceta totalmente diferente de Dios. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 dice todas las cosas más bonitas acerca de nuestro Señor Jesucristo, donde dice que por medio de Moisés la ley fue dada, pero la gracia, la misericordia, la verdad vinieron a través de Jesucristo. También dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo es la manifestación perfecta de Dios aquí en la tierra. ¿Y cómo Él reaccionó cuando la gente asumía que algo malo estaba sucediendo porque era un castigo de Dios? O aún en una ocasión que quisieron
sus discípulos, sus seguidores, efectuar castigo sobre unas gentes. En Lucas, en el capítulo 9, nos encontramos, como tenemos varias preguntas que contestar, voy a tratar de ser conciso, pero a veces tengo que leer un pasaje entero. En Lucas 9, del 51 hasta el 56, dice que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo que no habían recibido a Jesucristo y lo habían rechazado, sus discípulos Jacobo y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y miren la respuesta de nuestro Señor Jesucristo en el verso 55, Lucas 9:55. Entonces volviéndose él los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Los regañó, los corrigió, los exhortó, los reprendió por haber tratado de invocar castigo sobre personas, y les dice la razón por qué en el verso 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Nuestro Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y Él en este momento no deja de trabajar y no deja de obrar. ¿A través de quién? A través de la iglesia, a través de ti, a través de mí, a través de usted, amable auditorio. Quienes de ustedes han recibido a Jesucristo como su Salvador, Jesucristo está obrando a través de ustedes. Y el propósito de Jesucristo ahorita no es castigar a nadie. Se va a llegar ese día. Viene el día del Señor, grande, terrible. Pero en este momento, la razón de que hay una iglesia, la razón por la cual hay un pueblo de Dios, la razón por la que nosotros todavía podemos propagar el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, es para decir: hay un Salvador, hay buenas noticias. Aún en medio de las situaciones más difíciles. Entonces, si Dios decide castigar a un pueblo, a una nación, que Dios es soberano y lo hace, lo demuestra claramente. Dice el libro de Oseas que no hará nada Jehová el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. Pero cuando Dios no nos da una revelación exacta de que Él está castigando al mundo, tenemos que ser muy cuidadosos en nosotros tratar de decir que eso es lo que está sucediendo. En el libro de Lucas también, en el capítulo 13, dice en el verso 1 que en ese mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Pilato estaba enojado con toda la región que controlaba Herodes, y estaban enemistados. Y vinieron unos de la región de Herodes para ofrecer sus sacrificios. Y Pilato dijo: vamos a mandarle un mensaje a Herodes. Cuando ellos estén ofreciendo sus sacrificios, también córtenlos a ellos, también sacrifíquenlos a ellos, y que se mezcle la sangre con las de sus sacrificios. La gente de ese tiempo creían que cualquier cosa mala que viene al mundo o que le pasa a cualquier persona es por causa del pecado. Entonces, miren, las palabras de Jesucristo son bien claras. En el verso 2 les dice: ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿De veras ustedes piensan que ellos se lo merecían y que porque eran más pecadores que todos los demás? Verso 3, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Nos digo, todos son pecadores. Si el castigo por el pecado fuera que los sacrificaran uno con sus sacrificios, estarían todos siendo ahorita sacrificados. Y él mismo ya les menciona algo que estaba en las noticias en esos días, que las noticias era de boca en boca, se corría la voz rápido cuando algo sucedía. Verso 4, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan ustedes que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor Jesucristo nos enseñó claramente a nosotros que somos sus discípulos hasta el día de hoy, que cuando algo malo sucede en el mundo, cuando algo malo le sucede a una persona, no seamos prontos a decir: por pecador, o porque se lo merecía, o porque ya le tenía que caer eso, Él les dijo: no, si el castigo por ser pecador fuera que te caiga una torre encima, no habría suficientes torres en el mundo para que nos cayeran encima todos. El pecador lo que necesita en este momento, y lo que Jesucristo está ofreciendo en este momento, en este periodo de gracia de la iglesia, no es juicio, sino salvación. El Señor Jesucristo le está extendiendo la mano a cada pecador. Lo vemos muy notoriamente, el último ejemplo que voy a citar, en Juan, en el capítulo 9, donde el Señor Jesucristo encontró a un ciego de nacimiento. Verso 1 dice: al pasar Jesús vio a un ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió.
Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces Jesucristo fue bien claro cuando le dijeron, alguien tiene que haber pecado para que le haya sucedido esto tan malo a este hombre, este sufrimiento tan grande. Alguien se lo merecía. Jesucristo le dijo, no, es para que la gloria de Dios se manifieste. De acuerdo a estas bases bíblicas, tenemos que ser muy cuidadosos. Si Dios mandara un pecado, si Dios mandara un castigo, esto que estamos viviendo ahorita, que les ha tocado a algunos, otros gracias a Dios, vamos pasando bien, Dios nos conceda pasar la pandemia, así, Dios lo dejaría saber claramente, Dios lo manifestaría claramente. No, mientras, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Como los que profesamos conocer, amar y seguir a Jesucristo, simplemente seguir predicando la palabra de Dios, seguir alcanzando al pecador y ser muy cuidadosos con las cosas que decimos y decir, no, solo esto es una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. Y yo puedo decir que en muchas partes de la iglesia ha brillado, alcanzando al necesitado, ofreciendo esperanza donde parece que no hay esperanza. Es una oportunidad más para que el Evangelio de Jesucristo se siga expandiendo. Muy bien. Bueno, pues entonces caemos a cuenta de que no es como tal, o lo que muchos piensan, no es un castigo a la humanidad de parte de Dios esto. En este periodo que estamos viviendo, en la gracia de Dios, una vez se ha quitado a la iglesia de aquí, una vez se ha quitado el Espíritu Santo, entonces sí el mundo va a saber lo que es la ira de Lo Dios. que es el castigo, Esto ¿no? no es ni siquiera una probadita, no nos atrevamos ni siquiera a decir eso. Ok, perfecto. Bien, pues amigos, les invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas. Ahí estamos al pendiente del chat. No sé si ya tengamos algunas preguntas. Y si no tenemos preguntas, pues vámonos a ir rápidamente con la segunda pregunta que nos concierne en esta noche. En que si esto fuera el apocalipsis, por así decirlo, ¿en qué sello estamos y cuál es el jinete que está en función ahora mismo? Muy interesante pregunta. La pregunta desde el principio parte asumiendo de que el juicio de Dios ya comenzó y que ya se empezaron a abrir los sellos. Es otra situación a la que tenemos que ser muy cuidadosos en la interpretación de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios nos muestra que el apóstol Juan escribió esto y la palabra Apocalipsis, que es la palabra griega, y llegó hasta nuestras Biblias para nosotros que por la gracia de Dios hablamos español, nos llegó la mismísima palabra griega que se usó con muy poquita variación para acomodarla al castellano. Solamente fue castellanizada, pero no hay mucha diferencia con la palabra original. Pero la palabra en sí significa revelación. Pero por todo lo que habla ese libro de revelación, a cualquier suceso que traiga grandes desastres, hoy en día se le llama apocalíptico, queriendo decir que es de los tiempos del fin. Como estamos, creo yo, estoy de acuerdo con los que interpretan las Sagradas Escrituras, de que sí estamos en los últimos tiempos, que posiblemente seamos la última generación en este planeta Tierra. Nosotros sabemos que lo que dice el Apocalipsis en algún momento va a comenzar a suceder. Quién sabe si hasta quien aparece en el primer sello, el primer jinete del Apocalipsis, tal vez esa persona ya haya nacido, pero nosotros no la vemos. Estamos hablando de Hay el anticristo. del anticristo. Recuerde que la palabra de Dios le menciona aún antes de que se escribieran las cartas de Juan, el Evangelio de Juan, el Apocalipsis, la revelación del apóstol Juan. Cuando les escribe a los creyentes en una de sus cartas les dice, hijitos, ustedes han escuchado por mucho tiempo acerca del anticristo, que el anticristo viene, pero yo les digo que aún en estos tiempos que estamos viviendo ya hay muchos anticristos. ¿Qué es anticristo? Todo lo que está en contra de Cristo, todo el que se levanta pretendiendo tomar el lugar de Cristo o estar en contra de Cristo. Y la palabra Cristo, algunos piensan, por favor nadie se ofenda que lo diga de esta forma, cuando vemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo o Jesús Cristo, piensan que se llamaba Jesús y se apellidaba Cristo. No, eso significa Jesús el Mesías, Jesús el ungido. Entonces, allá han aparecido muchos antiungidos, ya han aparecido muchos diciendo, yo soy el Cristo, como Jesucristo mismo nos advirtió que sucedería, que vendrían en los últimos tiempos muchos falsos profetas, muchos falsos ungidos diciendo, yo soy el ungido. Y eso sí se ha dado mucho, eso sí ya lo estamos empezando a ver. Personas que dicen, no, yo soy el ungido,
O Dios nos libre, por favor nadie se ofenda de la forma en que digo las cosas. Muchos dicen, no, mi pastor es el ungido. O este profeta, al que yo sigo, ese es el ungido. Y Jesucristo nos advirtió que eso sucedería, pero que no nos dejáramos engañar, porque hay un solo ungido, que es el Cristo, que es lo que literalmente significa Cristo. Y la pregunta específica, estamos ya en los sellos del Apocalipsis. Cuando se escribió el Apocalipsis, dice el apóstol Juan que él estuvo en el día del Señor, en el Espíritu. En Apocalipsis 1, versículo 10, tal vez es uno de los versículos claves para entender el Apocalipsis. ¿De qué se trata todo este libro tan tremendo? Para nosotros los cristianos de este tiempo, de este periodo de gracia, de este periodo de la iglesia, de este periodo de predicar el evangelio, de traer las buenas nuevas a todos los pecadores, que sí hay malas noticias, todos somos pecadores, necesitamos un salvador, no nos podemos salvar a nosotros mismos, pero hay buenas nuevas. Cuando nuestro Señor Jesucristo nació, un ángel les apareció a los pastores y les dijo, no teman, porque les traigo buenas noticias que van a ser para todo el pueblo. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es el Evangelio, estas son las buenas nuevas. Cuando pase este periodo de la iglesia, vendrá el día del Señor. Y la clave para entender el libro de Apocalipsis está en Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El apóstol Juan fue transportado hasta esos tiempos, cuando ya no hubiera iglesia. ¿Y qué iba a suceder? Primeramente, antes de ver qué iba a pasar cuando ya no haya iglesia, se les avisa a todas las iglesias existentes por medio de 7 cartas a 7 iglesias existentes en ese tiempo del apóstol Juan, que fueron verdaderas cartas que se escribieron a las iglesias de ese tiempo y en las cuales nosotros nos tenemos que ver. Es una advertencia de que estemos bien para que nos vayamos con el Señor. Pero una vez pasa el tiempo de la iglesia, ya totalmente Él está transportado al día del Señor. Y se le muestra qué es lo que va a pasar cuando ya no haya iglesia. Y lo primero que va a suceder, recuerden que había un libro de 7 sellos, había sabiduría oculta desde el principio del tiempo, en un rollo que estaba sellado y nadie era digno de abrirlo, absolutamente nadie. Y hasta el apóstol Juan dice que hasta él lloró cuando vio esa visión de que no había nadie digno, ni en los cielos ni en la tierra, de abrir este libro, de abrir sus sellos. Pero le dijeron, ya no llores, porque el león de la tribu de Judá, él es digno, él puede abrir los sellos. Y comienza, y en la visión lo ve Juan, que el Señor Jesucristo empieza a abrir los sellos, y eran 7. Los primeros 4 sellos son los primeros caballos. Y el primerito es el líder mundial. El primerito es el anticristo, el que se levanta en contra de todo lo que es Dios. El que ¿Ese es en el contra de primer Cristo. caballo? Es el primer caballo. El caballo blanco es el El anticristo. caballo blanco. Si se abre ese sello y se suelta ese para que ya se establezca un gobierno mundial, un solo gobierno con una sola religión, con una sola economía, en ese tiempo la iglesia ya no va a estar aquí. Entonces, yo sé que algunos pensarían, no, a lo mejor llevamos en el caballo bermejo, el caballo rojo, que es la guerra, o el caballo amarillo, que es el hambre, o el caballo negro, que ya es la muerte completamente. Entonces, no, sí son cosas que nos deben de preocupar, pero nuestro trabajo, ¿cuál es en cuanto a estos sellos, en cuanto a este conocimiento del Apocalipsis? Que es una revelación gloriosa. Que los que tienen el Espíritu Santo, los que han recibido a Jesucristo como su Salvador, los que lo hemos hecho, leemos el Apocalipsis totalmente maravillados de la gloria de Dios y de lo que va a suceder, que eso nos ha revelado qué es lo que va a suceder, pero no nos va a tocar verlo con nuestros propios ojos. Las personas que estén bien firmes en Dios, que estén bien en comunión con el Espíritu Santo, tal vez van a alcanzar a dilucidar, a tratar de ver ese es el que va a dominar el mundo cuando la iglesia sea quitada. Pero no nos va a tocar vivir eso. Si estamos caminando con Dios, porque el Señor Jesucristo en esas cartas no son solamente información para memorizarla o para que se aprenda de memoria, Efesios, Mirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia, la Odisea. No es solamente para recabar información, es para que nos arreglemos, para que caminemos bien, para que andemos en el primer amor, para que le sirvamos al Señor con todo nuestro corazón, para que no andemos tibios, porque el Señor Jesucristo dijo que a los tibios los vomitaría de su boca. Entonces esos 2 primeros capítulos de Apocalipsis, o el segundo y el tercero, son todas las advertencias para todas las iglesias de todos los tiempos, ejemplificadas en esas 7, de cómo tenemos que andar caminando, porque si no estamos caminando como dice aquí, nuestro candelero será quitado, y esto es tanto para individuos como para congregaciones, que es lo tremendo que tienen estas cartas del libro de Apocalipsis. No solamente son advertencias a ti, hermano Damián, y a mí, al hermano José Salazar, son advertencias a las congregaciones. Si ustedes no están caminando con Dios, si ustedes no están viviendo para Dios, ustedes no son iglesia. Ustedes son un club, ustedes son quién sabe qué cosa.
y su candelero será quitado. Ustedes se van a seguir reuniendo, van a seguir haciendo cosas, pero delante de Dios no son iglesia, ya no tienen un candelero. Entonces, la advertencia es, hay que vivir bien, para que no nos toque ver con nuestros propios ojos, ver todo lo que va a suceder. Y lo primero que viene es el anticristo. Eso no ha sucedido todavía. Tal vez ya nació. Uno de los mejores maestros, en mi opinión, mi muy humilde opinión, no me tiene que creer a mí. Solamente lea la Biblia y créale a la Biblia, créale a Dios. Lo mejor que tenemos, no solo en México, gracias a Dios que es mexicano, un motivo de orgullo para nosotros. Lo mejor que tenemos en toda habla en España, en español, incluyendo toda España y toda América Latina, es el hermano Armando Alducin, que es un hermano bien estudioso, bien sabio, bien versado en las Sagradas Escrituras. Y nosotros sabemos que tal vez él ya ha nacido, tal vez él ya nació, tal vez ya se está posicionando. Hablando del anticristo. Hablando del anticristo. Pero fuera de algunos muy sabios, muy entendidos que van a lograr ver no nos va a tocar ver su reinado, por la gracia de Dios. Ok. Estamos ante una audiencia que, vamos a decirlo así, muchos nos pueden estar viendo ahorita al escucharlo hablar, muchos pueden estar diciendo, sí le entiendo, no le entiendo, porque tenemos que entender que hay quienes profesan la fe cristiana y hay quienes no profesan la fe cristiana. Algo que me llamó la atención y que dijo que es muy cierto, y creo que esto sí tendríamos que dejarlo bien claro. Hablando de quienes no van a pasar o quienes no van a quedarse a ver lo que hablamos en la primera pregunta, que era la ira de Dios, estamos hablando de quienes, las personas que no profesen la fe cristiana, las personas que no tengan el conocimiento cristiano, o de quienes estamos hablando. En Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 30 dice, no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes han sido sellados para el día de la redención. Tenemos ese sello, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Lo primero que sucede es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Para qué somos un vaso limpio? ¿Para qué somos una vasija limpia? Para que ese Espíritu Santo venga a vivir en nosotros. Ese es nuestro sello, eso es nuestro boleto. Porque cuando sea retirada la iglesia, no va a haber, aunque los ángeles, van a bajar muchos ángeles que se van a elevar junto con la iglesia, no van a ser ellos los que van a traer listas buscando gente. Lo que va a ser quitado va a ser el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo, y si voy y les preparo lugar, eso está en Juan en el capítulo 14, en los primeros versículos, les dice, si voy y les preparo lugar, vendré, y las palabras son muy importantes, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Todos los que han recibido a Jesucristo como su Salvador, todos los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos reconocido que somos pecadores, le hemos pedido perdón a Dios, hemos aceptado a Jesucristo, le hemos pedido que viva en nosotros, que nos agarre de la mano para vivir para Él. Todos esos somos los que somos la iglesia de Jesucristo. Y va a llegar un momento en que toda esta iglesia va a ser quitada. No importa qué idioma hablemos, no importa de qué linaje seamos, no importa cuál sea nuestra etnia. Todos los lavados con la sangre de Jesucristo en el mundo entero, esa es la iglesia de Jesucristo. Sea que sea de una iglesia chiquita o de una iglesia grande. No importando lengua, no importando nación. No importando nada aquel que ha aceptado a Jesucristo es el que va a ver el que va a ser levantado, el que va a ser levantado de esta tierra. Perfecto. Y ya después de eso van a venir todos esos juicios. Va a comenzar el día del Señor, como le llama la palabra de Dios. Muy bien. Ya tenemos preguntas y queremos comenzar. Antes de pasar a la tercera pregunta, ya hay preguntas acerca del tema. Nos proporciona la primera pregunta la hermana Francisca. Dice, ¿usted cree que la vacuna que se está proponiendo como cura del COVID, se dice que será un microchip, sea lo que se llama la marca de la bestia, o vaya encaminado a esto? Esa pregunta, al igual que todas, han sido muy difíciles. Esta me saca totalmente del área de la que yo soy experto. Yo les puedo decir solamente lo que es mi opinión. Hermana Francisca, Dios la bendiga donde quiera que usted esté. Dios le ilumine, le dé mucha sabiduría. Porque en esta área yo no tengo la respuesta final, la respuesta para ya acabar con todas las controversias. Lo único que les puedo pedir a todos los hermanos en Cristo, de todas las iglesias, de todas las congregaciones, a todo el cristianismo, que seamos muy responsables con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que propagamos, con lo que compartimos.
porque hay muchísima falsa información y lamentablemente muchas veces los mismísimos cristianos somos culpables de compartir mala, falsa información y añadirle la confusión. Eso no fue lo que dijo Jesucristo que debería de ser la iglesia. Él dijo, o fue un mandato, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir que nosotros, la iglesia, porque nuestro Señor Jesucristo es luz, nosotros tenemos que ser luz. Nosotros tenemos que ser claridad, no confusión. Entonces, por favor, yo sé que hay mucha confusión, yo sé que hay mucha mala información, Claro. yo sé que tenemos hambre de muchas respuestas. Quisiéramos que nos dieran la respuesta específica, la respuesta clara. Algunos quisieran que nos dieran la fecha, cuando aún la Sagrada Escritura nos dice bien claro en Marcos 13:32, el Señor Jesucristo lo dejó clarísimo, el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Y todavía cuando después de resucitar, cuando le preguntaron eso, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? ¿Cuándo lo vas a restaurar el reino de Israel? Les dijo, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las sazones. Esas las puso el Padre en su sola potestad, pero ustedes me van a ser testigos. Y no solamente les voy a dar un mandato, los voy a equipar con el Espíritu Santo para que lo cumplan. Entonces nosotros somos llamados a hacer claridad en medio de las tinieblas. A la pregunta específica, es muy importante. En cuanto a las vacunas, déjenme decirles que mientras que la iglesia tiene que ser muy cuidadosa y tenemos que ser muy cuidadosos, en primer lugar no inventemos teorías. Y las personas que inventan malas teorías basadas en nada, tampoco no las debemos de andar propagando. Voy a citar a un hermano muy bueno, a quien amo mucho, que dijo estas palabras. Yo solamente confié en mis padres cuando era chico, que le hacían caso a sus doctores para que le pusieran todas las vacunas a sus hijos y no se enfermaran de nada. Recuerden que hoy en día las vacunas son el cucu, las vacunas son el malo de la película, pero porque ya se nos olvidó o porque muchos de nosotros, no sé usted hermano Damián, pero a mí ya no me tocó conocer a nadie a quien le diera la poliomielitis. Eso es algo que veo en documentales, eso es algo que veo en videos muy antiguos, eso es algo que quedó en los libros de historia para mí. Sí conozco un hermano un poquito mayor de edad que yo, unos cuantos años ya, que él dice que sí tuvo un hermano a quien le dio poliomielitis. Pero la poliomielitis es algo que las vacunas erradicaron de sobre el planeta Tierra. Otra cosa que era mortífera totalmente, la viruela, también fue erradicada del planeta Tierra alrededor del año 1980. El sarampión había sido erradicado de países completos en el año 2000, pero en el 1997 salió un estudio en Gran Bretaña de que las vacunas causaban autismo y la gente se dejó de vacunar. Gracias a Dios la poliomielitis, la viruela, esas han sido erradicadas del planeta Tierra, pero el sarampión no había sido erradicado del planeta Tierra, ya ha regresado y a veces con ferocidad. Tan malo como es el sarampión que aún hay un porcentaje pequeño de personas que se mueren si les da, la mayoría se reponen. A algunos les causa otras enfermedades, pero gracias a Dios la viruela, la poliomielitis, esas no regresaron y esperamos en Dios que nunca regresen. Pero por no estarse vacunando, esa que ya debería de haber sido erradicada, también comenzó el movimiento antivacunas y ahora hay brotes de sarampión aquí y allá, aún en la Ciudad de México, en nuestro propio país, donde yo recuerdo el esfuerzo tan gigantesco que hizo nuestro país México. Para todas las cosas malas que tengamos que decir de México, yo creo que sería bueno que a veces digamos las buenas. Yo recuerdo cómo salieron de la Secretaría de Salud a vacunar por los cerros, por las montañas, por las sierras, a los lugares más lejanos. Un programa bien agresivo de vacunar a todo el mundo. Y aún de México ya se había erradicado el sarampión. Y está regresando porque hay gente que no se quiere vacunar. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Lo específico. Puede ser que en una vacuna nos pongan la marca del anticristo. Cristiano lavado con la sangre de Cristo, que amas al Señor Jesucristo, que le sirves con todo tu corazón. Si tú lees la palabra de Dios, si tú oras, si tú estás en comunión con Cristo, no te van a poner la marca del anticristo con ningún engaño, y es algo que como iglesia no deberíamos de ver. Esas cosas van a suceder cuando la iglesia sea quitada de aquí. Ahora los que anden tibios, los que anden todos mundanos, preocúpense mucho, porque les va a tocar tomar decisiones y agarran esa marca, pero tampoco no va a ser con engaños. Dice Apocalipsis en el capítulo 13 que esta bestia, que este anticristo que va a dominar el mundo entero, va a hacer que a grandes y pequeños, libres y esclavos, pobres y ricos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente
y que nadie pueda comprar ni vender, que no puedan participar en la economía. Esas son cosas horribles que le van a pasar a este mundo cuando la iglesia sea quitada. Si usted está bien con Dios, y si no, esta es su oportunidad de arreglarse y ponerse a cuentas con el Señor. Claro. Dice Isaías 18, venid luego, dice Jehová, y estamos a cuentas. Eso es lo que quisiera Dios en esta noche, que nos arreglamos. También el Señor dijo aún en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 18, no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta. Entonces, si usted está bien con Dios, no tiene por qué preocuparse de esas cosas. 2, si no está bien con Dios, esta es su oportunidad, una oportunidad más que Dios nos da para arreglarnos. Pero si no, la gente que se quede aquí, los medios cristianos, los semicristianos, los que pretenden ser cristianos, que se queden aquí a jugar con el anticristo y echarle porras, eso sí tienen que preocupar. Porque una vez que empiecen a poner esa marca, pero no va a ser con engaños. No va a ser, ay, me pusieron algo, ¿será la marca del anticristo? No, cuando una persona se deje marcar, va a ser con todo el conocimiento. A nadie lo van a marcar con engaños. Eso nos dice la Sagrada Escritura. Digamos que este anticristo va a tener una labor de convencimiento o una forma de convencer muy sutil a la gente. Y apretar por medio del hambre. También. Que en esta pandemia hemos aprendido eso, que no necesitamos tantas cosas en el mundo para estar bien, para estar felices. Necesitamos estar bien con Dios y poder comer. Gracias a Dios. Así es. Mientras que tengamos esas cosas, la persona sigue adelante. Aun si nos tuviéramos que volver nómadas, si tuviéramos que andar de un lugar para otro, mientras que podamos seguir consiguiendo alimento, vamos a estar bien. Los que no estén bien con Dios y se queden aquí, sí, preocúpense. Bien. Tenemos una pregunta desde México. Nos hacen la pregunta: ¿usted cree que el Papa es el falso profeta? Esa es la pregunta más fácil de la noche. Sí, estoy convencido de que mientras que el Papa no es el anticristo, porque el anticristo, la bestia, es un líder político, es un líder mundial, es un líder que va a controlar todo, no puede consolidar su poder económico, el poder político, el poder militar para que le sean obedientes todos los ejércitos del mundo, sin que primeramente se acaben las diferencias entre las religiones y se forme una sola religión. Y para eso, sea este Papa Francisco el que existe actualmente, o sea algún otro Papa después de este, cuando se llegue el momento de ya consolidar una sola iglesia y que esa iglesia sea llevada a los pies del anticristo, eventualmente, estoy convencido de que sí es el Papa. Los que no estén de acuerdo conmigo, no se preocupen, no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero de acuerdo a lo que de lo que observamos en el mundo, él cuenta con todas las características para ser el falso profeta. Norma nos comenta, o bueno, nos hace una pregunta: ¿qué pasa con las otras religiones que no son cristianas y que dicen que ellos tienen la verdad? Hay algo muy importante aquí, que cuando preguntamos cuál es la verdad, como Pilato le preguntó a Jesucristo, nosotros sabemos históricamente que Pilato era un gran filósofo, que sabía mucho filosofía porque era un político y tenía que andar lidiando con todos esos traicioneros, engañadores, dobles caras. Entonces él quería siempre tener una ventaja por encima de ellos. Aún lamentablemente todos los sumos sacerdotes del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que todos eran de la religión de los saduceos, conocían más la filosofía griega que las Sagradas Escrituras. Conocían todo acerca de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, y conocían muy poco de las Escrituras. En la única confrontación fuerte que tuvo nuestro Señor Jesucristo con los saduceos, que tuvo varias con los fariseos, pero a los fariseos les dijo hipócritas, muchas cosas más, pero básicamente eso fue lo que les dijo, hipócritas. Pero a los saduceos les dijo ignorantes. ¿Por qué ignorantes? Si conocían tanta filosofía, si eran tan estudiados. El Señor Jesucristo se los dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, cuando Pilato, que sabía todo eso, le hace esa pregunta a Jesucristo: ¿qué es la verdad? Porque la filosofía griega ya había determinado que no se podía conocer la verdad. Algo que volvió a surgir y se las figura los que en este siglo XXI han vuelto a salir con esa sarta de mentiras, que son muy novedosos, que son muy inteligentes, muy intelectuales, los que andan diciendo la verdad es relativa, o es tu verdad o es mi verdad. Todas esas payasadas que andan en el mundo intelectual hoy en día
no son tan nuevas. Ya habían existido en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y aún en los siglos anteriores, basados en la filosofía griega. Y Jesucristo les dijo a los saduceos: ustedes saben mucho de todo eso, pero no saben lo que deberían de saber: las sagradas escrituras, la verdadera revelación de Dios. Ahora, las otras religiones que profesan tener la verdad, tenemos que recordar nosotros como creyentes que la verdad no es algo, la verdad es alguien. Nosotros sabemos que Jesucristo dijo, Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Al declarar que Él es la verdad y nosotros le queremos enseñar verdad al mundo, nosotros no debemos de perder de vista que la verdad no es algo. La verdad no es ganarle un debate a alguien. La verdad no es demostrarle a alguien que tú tienes lo correcto, que tú sabes lo correcto. La verdad es Jesucristo. No importa qué pregunta haga una persona, y esto lo aprendí del maestro que más he admirado en toda la historia de mi vida, el hermano Ravi Zacharias, que hace aproximadamente 2 semanas partió con el Señor, que es el más grande maestro que yo pude escuchar con mis propios oídos. Él siempre decía eso: no se enfoquen en la pregunta, enfóquense en el que pregunta, porque nuestro propósito no es de ganarle ningún debate a nadie, es tratar de ganar un alma perdida para Cristo. Cuando los filósofos o los ateos o los de las otras religiones nos hacen preguntas, sí nos dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Si es un mandato de parte de Dios estar preparados para poder contestar: ¿por qué crees esto? ¿Por qué estás seguro? Pero últimamente nuestro propósito es presentarles a Jesucristo. Jesucristo es la verdad. ¿Por qué todas las religiones pretenden que ellos son el verdadero camino o que ellos son la verdad? ¿Qué hace al cristianismo diferente? Cristo. No predicamos solamente un set de conocimientos, predicamos a Jesucristo, predicamos a Dios que se hizo hombre, que murió por nosotros y que resucitó y que ahora vive en cada creyente. Muy bien. Tenemos una pregunta más. Dice, ¿y qué piensa de Barack Obama? ¿Cómo entró Barack Obama aquí en el asunto? El señor Barack Obama, Dios lo bendiga mucho donde quiera que él esté, fue presidente de los Estados Unidos. Fue algo histórico, un país que sufrió mucho y hasta el día de hoy, las noticias de esta semana son prueba, sigue sufriendo con los temas raciales. Algo que cada vez que los Estados Unidos de América piensan que ya superaron y que ya dejaron atrás, resulta que no es cierto. Resulta que todavía hay tensiones raciales increíbles. Pero en un país que ha sufrido mucho aún con la esclavitud, que se necesitó una guerra civil, una guerra de hermano contra hermano, que si no hubiera estado el presidente Lincoln, uno de los más grandes líderes que han existido en la historia de la humanidad, esa nación no hubiera permanecido junta como una nación para llegar a ser lo que llegaron a ser aproximadamente 100 años después. En una nación que los afroamericanos, muchos de ellos son nuestros hermanos en Cristo, son entre el 12% y el 13% de la población. Eligieron a un presidente de raza negra, afroamericano, como se les dice hoy en día con mucho respeto. Eso es algo de una dimensión histórica muy buena, algo que todos podemos admirar, algo que todos podemos ver. No hay ninguna nación en el hemisferio occidental, no hay ninguna nación europea donde los blancos sean la mayoría que haya tenido un líder negro, son los únicos. No ha sucedido en Gran Bretaña, no ha sucedido en Francia, no ha sucedido en Canadá, no ha sucedido en Australia, no ha sucedido en ninguna de las naciones donde los caucásicos son la mayoría. Estados Unidos de América es el único lugar, que es un país de mayoría blanca donde ya hubo un presidente de raza negra. Por sus logros como ser humano y por haber llegado a ser presidente de los Estados Unidos de América, es alguien a quien le debemos ese respeto. A diferencia de algunos otros presidentes de los Estados Unidos de América, no pienso que el señor Barack Obama sea nuestro hermano en Cristo. Él en algún momento ha profesado que es cristiano, pero cuando habla un poquito más profundo acerca de algunos asuntos que son importantes para los cristianos, nos damos cuenta que ya a profundidad está un poco en contra de muchas de las cosas que son importantes para los cristianos. Bajo su mandato, él impulsó mucho lo de legalizar los matrimonios homosexuales. Nunca
usó de ninguna de su energía presidencial para tratar de por lo menos limitar los abortos. Entonces, mucho respeto a Barack Obama por sus logros. Es una persona que quien lo conozca en persona les va a caer bien. Un hombre encantador, muchos llegaron a decir que lo conocen y todo el mundo que lo conoce lo quiere mucho. Mucho respeto al señor Barack Obama en lo personal. No sé exactamente qué contexto lo hayan preguntado, como es una transmisión de preguntas bíblicas. Sí. ¿Está el hombre basado a las Sagradas Escrituras? No, pero no muchos presidentes lo han estado. Y aún los que lo han estado han tenido terribles fallas. Un ejemplo es el presidente actual, para hacer el contraste en el presidente anterior, Barack Obama, y en el presidente actual, Donald Trump. El señor Donald Trump tiene muchísimas fallas, tiene muchísimos errores como persona, como ser humano, y se aloca. Aun cuando hace cosas buenas, abre la boca de más, habla de más, hace enojar a todo el mundo, aún a sus seguidores, a los que trabajan para él. Muchos dicen, santo Dios, ¿cómo le hacemos para defender a este hombre? Pero las cosas que hace ya en concreto han sido de bendición para la iglesia cristiana. Ha sido un defensor de los derechos de los cristianos, un firme apoyador de la nación de Israel, y la palabra de Dios promete que quien bendiga a Israel será bendecido. Entonces, Donald Trump dice muchas boberías y al parecer ya no va a cambiar a sus 70 y muchos años. Lo más seguro es que por lo que le quede de presidente, sea unos cuantos meses o quién sabe si unos años más, si vuelve a ser reelegido, hace las cosas correctas, aunque habla mucho y hace enojar mucho. Y como ser humano tiene muchas fallas que le pueden echar en cara. Pero el señor Barack Obama es más diplomático, habla más tranquilo, no habla tanto para hacer enojar a nadie, pero cuando ya ve el fondo, ¿qué es lo que hace? ¿En qué forma afecta a largo plazo las cosas que hace? Lo que hizo Barack Obama no es tan bueno como lo que ha hecho Donald Trump. Muy bien. Tenemos más preguntas. Gracias por seguir. Todavía nos falta para finalizar nuestra transmisión. Les seguimos invitando. Estamos en el tema tiempos finales con el maestro del Instituto Cristiano. El Instituto Bíblico Ciudad de Manuel. Ciudad de Manuel, así es. Y bueno, hay otra pregunta que se la voy a hacer. Dice, si las personas aceptaron a Jesús en su corazón y no se bautizan, ¿dejan de ser cristianos o salvos? No. El ejemplo más claro para irnos derechito a cómo contestar esta pregunta es cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Crucificaron a dos malhechores, uno a su derecha, otro a su izquierda. Uno de ellos lo injuriaba y se burlaba de él, aún siendo él también crucificado. No decías tú que eras Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? Y ya que te bajes de una vez, bájanos a nosotros. Y uno de ellos le dijo, es que ni en la misma condenación tienes tú temor de Dios. Nosotros éramos malandros de primera, estamos recibiendo lo que nos merecíamos, pero este hombre justo nada debe. Y volteó y le dijo a Jesucristo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo le dijo, porque su corazón ya se había acomodado, todo lo que haya pasado en su mente entre ese hombre y Dios ya no nos fue revelado, pero lo podemos tratar de ver por la respuesta de Jesucristo. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre no necesitó ser bautizado. Entonces, lo que nos salva no es una ceremonia, no es el acto del bautismo. El bautismo nos salva, el único salvador es Jesucristo. Pero cuando una persona se convierte en Jesucristo de veras, quiere ser bautizado, porque es un mandato de Dios. Y el que lo mandó ahora vive en nosotros. Por eso, si tú te has convertido a Jesucristo, te has arrepentido de tus pecados, no te avergüenzas de Él, lo confiesas ante los hombres, lo correcto es que te bautices, porque si no, entonces puro bladi, 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 bla, y no es cierto que está dentro de ti. Porque si está dentro de ti, Él te va a llevar a ser bautizado y a obedecer. Porque el Espíritu Santo de Dios, que es el que habita en cada creyente, nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Y esa fue la palabra que hizo Jesucristo cuando Juan no lo quería bautizar. Le dijo, es necesario que cumplamos toda justicia. Okay, muchas gracias. Tenemos, primero que nada, dice Oscar Rúa, primeramente Dios le bendiga, hermano, en la fe, un fuerte saludo, hermano José Salazar. Muchas gracias, hermano Oscar Rúa. Dice, me da gusto verlo, compartiendo el conocimiento que Dios le ha dado. Y viene su pregunta, ¿quién es la ramera descrita en Apocalipsis 17 y qué significado tiene tanto hoy en día como en los últimos tiempos?
Si es como muchos dicen que es una iglesia o una organización, muchos dicen que es la Iglesia Católica, ¿usted cree que si es la Iglesia Católica? Continuamos con las preguntas difíciles. Muchas gracias por hacerlas. A todos los hermanos que nos escuchan y las cosas que yo les digo los ofenden, yo les pido que hagan un esfuerzo muy grande de no enojarse conmigo, porque si después me encuentran en los tacos o en el pollo frito, no quiero que digan, ese es. Ahí vamos a ponerlo en su lugar. Permanezca la paz, Apedréenlo, permanezca el amor. No, quitarme mi pollo frito sería algo peor todavía. Claro. O que no me dejaran comer, no les sirvan, córranlo. Entonces, les pido que prevalezca la paz, que prevalezca el amor. No son nuestras intenciones ofender a nadie que se suscriba a la fe católica. Yo crecí en una familia católica muy bonita. Tuve una tía monjita, una muy buena persona. Una tía a quien extraño mucho, era verdaderamente una buena persona. Entonces, no es nuestro propósito en ningún momento ofender lo que es sagrado para nadie, pero no podemos hacer otra cosa que decir la verdad, porque la verdad, el amor sin verdad es amor falso, y la verdad sin amor también es solamente como un machetazo, nada más. Entonces tienen que ir de la mano la verdad y el amor, y no podemos decir que amamos a los católicos si no les decimos la verdad. El Señor Jesucristo murió por todos nosotros, y yo, creciendo en una familia firmemente católica, bien adoctrinado, bien enseñado, bien católicamente, a Dios le plació revelar a su Hijo Jesucristo. Y cuando acepté a Jesucristo como mi Salvador, tuve que renunciar a todas las cosas que yo creía. Y le hice esta promesa a Dios, le hice esta promesa yo al Señor, que espero que todos, no importa de dónde vengas, se la hagas. Señor, te voy a creer a ti. Si mi religión dice una cosa y tú dices otra, te voy a creer a ti. Si mi familia me enseñó unas cosas, pero tu palabra, la Biblia, dice otras, te voy a creer a ti, te hago esa promesa. Y en cuanto a la pregunta específica de la ramera de Apocalipsis 17, lamentablemente sí, todas las señales históricas, todas las señales de interpretación bíblica correcta, y como dice que se prostituye con todas las naciones de la tierra, lamentablemente sí apuntan a la iglesia romana. El Señor Jesucristo les dice algo bien bonito, aún a la gente que todavía en estos días está dentro de ese sistema: salgan de ella, pueblo mío, para que no reciban la ira de Dios cuando caiga sobre ella, porque va a ser juzgada. Salgan de ella. Y cuando se convierte alguien, quien sea, no importa si era ateo, no importa si era musulmán, hindú o católico, hay gozo en el cielo. Cada que un pecador se convierte a Cristo, hay gozo en el cielo. Pero la pregunta específica es, ¿esa ramera se refiere a una iglesia? Sí. Anteriormente hicieron la pregunta acerca del falso profeta, que va a llevar a una iglesia unificada, a una religión mundial, un ecumenismo mundial ya a los pies del anticristo. Sí es el falso profeta, el Papa de Roma. Y lamentablemente esa ramera que ha fornicado con todos los reyes de la tierra, sí es la iglesia romana. Muy bien. Quiero hacer un paréntesis. Días pasados me habían preguntado acerca de si el positivismo que se está viviendo ahorita, porque con el encierro, pues mucha gente tiene más oportunidad de estar casi todo el día en el Face y bueno, más de este tipo de cosas, ¿verdad? Me habían comentado acerca de esto que es el positivismo, le llamamos, aquellos que salen con dando un tema de sí a lo que te ayuda, sí a lo bueno, sí a lo no quiero darle publicidad a nadie, pero bueno, estamos hablando de algo que ha estado bombardeando a la juventud en nuestros días y que está hablando de que tú puedes, tú hazlo, tú esfuérzate, y como a veces sacan de contexto la misma palabra de Dios, la misma Biblia, utilizando versículos bíblicos que no tienen nada que ver con el enfoque que ellos quieren darle, pero simple y sencillamente quieren ser positivos, quieren sacar de contexto esta situación. Más ha sido por el lado de la juventud. ¿Cuál es su opinión acerca de este? No sé si lo voy a mencionar, no sé si a lo mejor me veten por ahí,
pero vamos a mencionar unos. No sé si lo haya escuchado por ahí, a Jafit y a algún otro por ahí que trae estos temas bien, bien penetrantes acerca de lo que es el positivismo. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Ya que en días pasados algunos jóvenes me habían comentado acerca de esto. Bien, como maestro, que Dios me llamó a ser maestro y fue un gozo muy grande en mi vida cuando yo le oraba mucho a Dios porque el pastor que me trajo a los pies de Cristo, yo lo quería imitar, yo quería ser como él y yo empecé a hacer unas oraciones bien tremendas de que quería ser pastor. Y Dios, los que no crean que Dios habla hoy en día, por favor, tápense los oídos por un momento, pero Dios me habló y me dijo, tú vas a ser maestro. Y como esa no era mi oración, a mí se me hizo un poco raro. Entonces empecé a pedir confirmación y recibí la confirmación. Dice el Señor que Él fue el que te habló, que te prepares porque tú vas a ser maestro. Entonces dije, gracias Dios. Ahora cuando observo el mundo, cuando observo a mi pastor Miguel Aguilera, a quien amo tanto, digo, gracias Dios porque tú nos conoces, yo no pudiera hacer eso. Ni una fracción de lo que nuestro pastor hace podría yo nunca hacer, ni lograr, ni tendría el estómago, ni la paciencia, ni todo lo que él tiene con ese corazón de pastor para poder hacerlo. Pero como pastor, como maestro, que Dios me ha llamado a ser maestro, lo único que yo puedo hacer es, la Biblia dice esto acerca de eso. Y acerca de este tema no es un tema con el que yo en lo personal comulgo. El Señor Jesucristo dijo que el que no está contra nosotros, con nosotros es. Y tenemos un índice, una pauta, algo que nos puede guiar en esto. Es que sí dijo el apóstol Pablo, escudriñadlo todo, retened lo bueno. Entonces, sí podemos observar algunas cosas que tal vez no están en la Biblia y si nos sirven. Hace rato hablamos un tema de las vacunas. En la Biblia no está la palabra vacuna, en la Biblia no está acerca de inoculación o esas cosas, pero es un bien que ha venido a la humanidad. Es algo que la ciencia médica, que la ciencia ha desarrollado para el bien de la humanidad. Esas son cosas buenas. Pero el tomar cosas de la Biblia para apoyar tus prejuicios, las cosas que tú ya sabes, en mi opinión no es correcto. El apóstol Pedro dijo, tenemos que saber esto, que ninguna profecía de las Sagradas Escrituras es de interpretación privada. Quiere decir que las cosas significan lo que Dios quiso que significaran. Y el que la escribió, esta Sagrada Escritura, el que la inspiró fue el Espíritu Santo, así lo dice 2 de Timoteo 3:16, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Inspirada quiere decir que tiene el aliento de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, tenemos que orarle a Dios para que Él sea el que nos diga, ¿qué quisiste decir aquí, Señor? ¿Cómo lo tengo que aplicar en mi vida? Dame sabiduría. No nos permitas, Dios, torcer las Escrituras. Y un uso no válido de la Escritura es el que tú tengas alguna enseñanza que aprendiste no sé dónde, o que te la inventaste, o que la desarrollaste tú porque eres muy inteligente, sacaste una nueva teoría acerca de esto y lo demás, y luego lo quieres respaldar con la Escritura. En lo personal yo no estoy de acuerdo con eso. Los que hacen esas cosas no se sientan juzgados por mí, no es mi propósito juzgar a nadie, pero sí les pido a la iglesia de Jesucristo que somos llamados a traer claridad al mundo, a hacer luz en medio de las tinieblas. Prediquemos al Señor Jesucristo, y cuando prediquemos temas de las Escrituras, ni torzamos las Escrituras, ni las usemos para apoyar cosas, prejuicios y otras ideas que sacamos de otro lugar, sí, claro. que no son bíblicas. Así es. Sí, bueno, creo que en este contexto, simpatizamos en la misma idea. Eh, yo creo que zapatero a tus zapatos. El pastor es pastor porque fue llamado por Dios para llevar ese mensaje. Y creo que es muy importante saber de parte de quién viene y por quién es transmitido también. Porque pues, como ya lo decía al principio, hay quienes no son pues mensajeros, no son llamados a esto, pero se ponen el título y entonces a esto le llamamos falsos cristos. Dios se apiade de nuestras almas. El pastor es el ministerio más importante que existe en estos tiempos. Y cuando una persona no es llamada por Dios y no es puesta por Dios como pastor, tarde o temprano, muchas veces es temprano, a veces está un poquito tiempo de más, pero se revela, se da a conocer que no era eso. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Si a los maestros, que nuestro ministerio no llega al nivel de importancia que el del de pastor,
se nos da una advertencia bien grande en el libro de Santiago. No empiecen a hacerse maestros muchos de ustedes porque van a recibir mayor condenación. Digo, santo, si para un maestro está esta advertencia, haz lo que Dios te mandó, prepárate y vive bien. Porque ya que empiezas a hablar y a contestar preguntas de la Biblia, ya no sucede lo de Hebreos capítulo 12. Está alrededor de nosotros una gran nube de testigos. Por lo tanto, tenemos que correr esta carrera con paciencia. Para el pastor es más difícil, es un ministerio más difícil, es un ministerio que abarca mucho más. Es necesario, muy importante el llamado de Dios. Y una responsabilidad más grande también. Exagerada. Por las ovejas, santo Dios. Así. Todos nosotros, usted y yo, usted creo tiene el llamado de ser pastor. Oramos por su ministerio, le pedimos a Dios que Dios lo lleve exactamente al lugar que Dios lo quiera llevar, amén, que Dios lo ponga y le traiga las ovejas. Pero gracias. Los seres humanos, los maestros, los profetas, últimamente vamos a dar cuenta a Dios de nosotros mismos. Así dice Romanos capítulo 12, verso 14. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Pero de los pastores, nos dice Hebreos, obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos, porque ellos darán cuenta de vuestras almas. El pastor es el único que va a dar cuenta por él y por otras muchas personas. Muy bien, se nos está acabando el tiempo, pero las preguntas siguen llegando. Quiero hacerle una pregunta. Dice desde México, así que dice un profeta de la iglesia. Dice que los que sean arrebatados y sus vestiduras no están totalmente blancas serán mandados nuevamente a la tierra a pasar la gran tribulación y de esta manera blanquearán sus vestiduras y podrán entrar a las bodas del Cordero. ¿Es cierto? ¿Usted qué puede decirnos de esto? Lo que yo les puedo decir acerca de eso, conforme a las Sagradas Escrituras, dice Hebreos, la misma cita de Romanos, pero Hebreos 12:14, sigan con todos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces nuestras vestiduras tienen que estar blancas. Y también en Apocalipsis, ya lo habíamos mencionado más temprano en esta transmisión, el Señor Jesucristo dice que tenemos que ser o calientes con Él o fríos, totalmente apartados de Él. Porque si somos tibios vamos a ser vomitados de su boca. Vamos a ser expulsados. Lo que me atrevo a hacer es una ligera corrección. Quien no tenga sus vestiduras blancas no se va a levantar ese día. Porque eso es algo que la Escritura dice. Totalmente. Entonces, creo que quiso decir, si no está bien, se va a quedar y tiene una segunda oportunidad. El hermano Gigi Ávila, el mayor evangelista que Dios nos ha dado para América Latina. Si nuestro hermano Armando Alducin es tal vez el mejor maestro que ha surgido en el cristianismo evangélico de América Latina y España. El más grande evangelista que tuvimos en América Latina fue el hermano Gigi Ávila. Y él decía mucho esto: si no estás caminando con Cristo, si no andas en comunión con Él, no te vistas que no vas. Te repetía mucho eso: no te vistas que no vas. Nuestras vestiduras tienen que ser blancas. Así es. Bien, una última pregunta porque ya nos vamos, pero se nos ha agotado el tiempo. Dice Rosa Ferrer, yo tengo una duda. Cuando el arrebatamiento se manifieste, dice la Biblia que uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué quiere decir? En cualquier lugar donde estén reunidas las personas y entre ellos haya un cristiano, solamente el lavado con la sangre de Cristo, que tiene sus vestiduras blancas, va a ser tomado. Dice la palabra de Dios que esto será en un abrir y cerrar de ojos. En 1 de Corintios, en el capítulo 15, en el verso 51 en adelante, dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y seremos quitados de esta tierra. Y donde se usa la palabra arrebatados es en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 4, comenzando en el verso 16, dice: también les escribo para que no se pongan tristes por los que durmieron, como los que han dormido sin esperanza. Porque nosotros sabemos que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos hasta la venida del Señor, seremos igualmente transformados y arrebatados con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y si andan 2 personas o 3 juntas o las que sean, solo el cristiano se va, el que no es cristiano no se va, se queda. Entonces, qué triste cuando un matrimonio uno es cristiano y el otro no, porque pueden estar dormidos juntos, un ángel con un chamuco, pero el que es de Dios se va, y el marido, el mejor amigo, con quien estés conviviendo en ese momento, a lo mejor en el momento que seas arrebatado le vas a estar predicando a alguien,
Y cuando Dios diga ya, y se levante el Espíritu Santo y sea quitada la iglesia de la tierra, si la persona no llegó a arrepentirse y a convertirse y a confesar sus pecados, lamentablemente se va a quedar. Esté en el campo, esté dormido con su mujer cristiana, esté donde esté, el que no esté con Dios se queda aquí y el que esté con Dios se va. Muy bien. Bien, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, amigos, por haber estado con nosotros. Está en su programa Hablemos de. Estuvimos hablando con el maestro José Salazar. José Salazar del Instituto Bíblico Ciudad de Manuel. Ciudad de Manuel. Cambiaron el nombre recién, porque era Casa de Dios Emanuel. O la iglesia que pastorea nuestro pastor Miguel Aguilera se llama Casa de Dios Emanuel. Ya, perfecto. El Instituto Bíblico se llama Instituto Bíblico Ciudad de Manuel. Nuestro pastor Miguel Aguilera es el fundador y él es maestro en el Instituto Bíblico también. Perfecto, pues hay un saludo a nuestro hermano y pastor Miguel Aguilera. Bien, pues gracias, amigos, por haber estado con nosotros en esta transmisión. Muchas gracias, maestro, por estar con nosotros. Gracias, hermano Damián. Es un placer muy grande. Saludos a la audiencia. Que la bendición de Dios esté sobre ustedes y que nunca se aparte. Gracias, maestro. Hasta pronto. Nos vemos la próxima, amigos. Gracias. Listo. Gracias, brother. Wow, es una experiencia nueva para mí.